Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Quiénes somos la oposición. Y bueno, pues el día de hoy, vaya que tenemos a una mujer que es la encarnación de la oposición, aguerrida, valiente, trabajadora, inteligente. Es mi amiga, ¿verdad? Pero no crean que por eso le estoy echando porras. Estoy hablando de la senadora Xóchitl Gálvez. Ella es ingeniera, empresaria y además pues una política mexicana con mucha experiencia. Yo la conozco desde hace muchos años. Durante el sexenio de Vicente Fox tuvo un cargo en el de investigaciones indígenas. Recuérdame el nombre, Xochitl. Estuve al frente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero desde antes ya la conocía. Bueno, pero además de eso fue alcalde pues de mi delegación, de la mera Miguel Hidalgo, en donde vivo desde que tengo 5 años, con algún pequeño intervalo fuera, y pues es una mujer que conozco su trabajo, somos amigas y compañeras en Atypical TV, y a Jaime Guerrero, mi compañero y amigo, lo saludo, le doy las buenas tardes y te pido, Jaime, que le expliquemos a Xóchitl, pues de qué se trata este programa, si es que nosotros lo tenemos claro, aunque a veces lo dudo. Bueno, Xóchitl, bienvenida. Déjame comentarte la idea del programa. La idea del programa es, seguramente has oído que te dicen, ¿y dónde estaba la oposición? Bueno, pues nosotros dijimos, pues hay que presentársela a la gente, a la oposición. Y nos hemos dado la tarea de entrevistar perredistas, panistas, priistas, DMC, de la academia, empresarios, analistas, etcétera. Y un poco lo que le decimos a la gente es, pues estos somos la oposición, tanto los que hacemos la entrevista como nuestros entrevistados. Podemos tener razón o no tener, pero somos oposición y estamos convencidos de que necesitamos cambiar lo que está sucediendo en este país. Esa es la dinámica del programa, Xóchitl, y te reitero la bienvenida. Muchas gracias. Pero además tú eres una de las malvadas que apareciste en la lista de los senadores que votaron en contra de esta ampliación de la presencia de la Guardia Militar en las calles. Entonces eso sí te ubica como la mera opositora. A ver, ¿qué pasó, Xóchitl? Cuéntanos de ese momento pues tan complicado que se vivió en el Senado hace unos cuantos días. Mira, es muy difícil a veces poder explicar cuando tienes una bocina del tamaño que la tienes en Palacio Nacional con el presidente de la República, que es capaz de mentir sistemáticamente con tal de hacerle creer a la gente que él tiene razón. Primero, nadie está quitando al ejército de las calles. O sea, eso es absolutamente falso. El ejército va a acompañar a la Guardia Nacional hasta 2024. Y de repente, hace unos días, pues Alito Moreno era el personaje más odiado por parte de Morena y la gobernadora de Campeche sacaba unos audios, los martes del jaguar, y se decía que era un hombre extremadamente corrupto y él se decía perseguido políticamente. Y de repente, pues sale una iniciativa que al parecer es una iniciativa como parte de un pacto de impunidad, con todo respeto. Yo no sé si sea culpable o no, pero el problema es que en el marco de un posible desafuero, el PRI presenta una iniciativa que prolonga la estancia del ejército en la Guardia Nacional, sin que fuera el tema de discusión en este momento, o sea, porque no se estaba venciendo la presencia del ejército. ¿Qué sostenemos nosotros la oposición? Pues que la estrategia no está funcionando, que nunca había habido tantos militares en la calle como con este gobierno, porque cuando llegó el gobierno había menos de 40,000 y ahorita hay más de 80,000. Se ha incrementado en un 60% la presencia de militares y la seguridad no ha mejorado. Traemos prácticamente los mismos homicidios, ha bajado un 2% que el presidente presume maravillosamente y dice, es que durante mi gobierno pues no ha aumentado tanto, ¿no? Pero traía cifras ya brutales de homicidios.
Entonces, nosotros lo que decimos es, urge revisar la estrategia de seguridad. No podemos dar un cheque en blanco al presidente sin que nos diga qué va a hacer con las policías municipales. Esas policías que llegan cuando hay un pleito familiar, cuando hay pleitos de cantina, esas policías que están en los pueblos atendiendo los conflictos menores, esas policías son necesarias, porque ahí muchas veces las faltas cívicas son las que se convierten en delitos graves con el paso del tiempo. O sea, si tú no contienes la venta de micheladas en la calle y la gente se alcoholiza, pues al rato saca la pistola y se mata. O sea, no se puede vender alcohol en la vía pública. Y eso le toca a las policías municipales controlarlo. Y luego vienen las policías estatales como la que tenemos en la Ciudad de México, que funciona. La Policía Estatal de la Ciudad de México funciona razonablemente bien. Tenemos un cuerpo policíaco en este momento encabezado por Omar García Harfuch, al que se tiene una capacitación razonable, se tiene un buen presupuesto a la policía, se tiene un buen equipamiento. Bueno, policías como esas debe de haber en todos los estados. Y luego ya viene la Guardia Nacional, que permitimos que hasta el 2024 estuviera acompañada con militares para que poco a poco se fuera fortaleciendo por sí misma y tuviéramos una policía civil. Quien puso la fecha de salida de los militares es el presidente de la República, no nosotros. Él dijo, denme 5 años. Pero durante estos 5 años no hizo absolutamente nada, no capacitó, no reclutó civiles para la Guardia Nacional, nombró un militar, y ese militar ya se le antojó que esta Guardia Nacional depende de la Defensa Nacional. Y entonces ahí sí estamos en un problema. Y más en este momento donde se argumenta que los jóvenes de Ayotzinapa, unos fueron desaparecidos por el ejército. El ejército es totalmente poco transparente. Lo que pasa ahí adentro nadie lo sabe. Digo, ¿cuándo hemos oído al ejército salir a decir qué pasó en Iguala esa noche? ¿Por qué no sale el general secretario y nos narra los acontecimientos? Porque ellos saben muchas cosas. Hoy trascendió que 6 de los jóvenes desaparecieron dentro del campo o no. Ese es el problema del ejército. El ejército todo es seguridad nacional, todo es misterio. Entonces, absolutamente falso que nosotros queramos que no haya ejército en las calles. Nosotros lo que queremos es que antes de que se prolongue su permanencia se nos diga qué pasó y por qué no ha dado resultado la Guardia Nacional. Porque hay un montón de homicidios, un montón de violaciones, un montón de extorsiones y simplemente con prolongar su estancia esto no va a funcionar. Nosotros estamos preocupados porque a la gente la siguen asesinando, porque a la gente la siguen extorsionando y el gobierno simple y sencillamente no establece el cómo lo vamos a hacer distinto. Entonces, no hubo votación, como en el fútbol, cuando se dieron cuenta que iban a perder, cancelaron el partido, ¿no? O sea, y ya no hubo votación, o sea que ni siquiera los que estamos en esa lista votamos. Son los que el presidente asume que lideramos la oposición o estamos en contra de esta aprobación. Entonces, yo me siento muy contenta de estar en esa lista, y ojalá me pongan en otras listas, porque siempre que se tomen decisiones que no son lo que le conviene a México, pues voy a votar en contra. Ahora, el presidente pues engaña a la gente. El otro día me encontré una señora y me dijo, ¿por qué está usted en contra de que haya policía en las calles? O sea, ¿no? Órale. O sea, no acaban de entender. Yo tengo un hermano general del ejército y entiendo claramente su pensamiento. Ellos están diseñados para la seguridad nacional, para defender a la patria, pero no están capacitados como policías. Los policías tienen una formación totalmente distinta, al grado que como tienen tanta fuerza los militares ni siquiera le entran a los problemas, salen corriendo. O sea, con palos y piedras los corren de los pueblos por ese temor de ejercer en exceso la fuerza pública. Tienen que ejercer la fuerza de manera adecuada, pero esa capacitación no la tienen y por eso es que no le entran a, por ejemplo, lo que pasó en el campo militar número 1 antier. O sea, no sabían ni qué hacer, porque no están preparados para enfrentar una turba de manifestantes. Ahora, Xóchitl, el presidente está planteando una consulta que no es consulta, ni encuesta, ni quién sabe qué sea, para que la gente le opine según él. Huele por todos lados como una de sus típicas consultas, estas que hace en donde menos del 1% de la gente decide que no hay aeropuerto como él quería. Huele a eso, pero también huele a una desconfianza de Ricardo Monreal.
O sea, creo que lo que está planteando el presidente es para no depender de lo que pase al interior del Senado, sino para tomar fuerza e imponer otra vez su voluntad. ¿Tú cómo ves esta consulta que no es consulta, Xochitl? Pues el presidente decidió estar en campaña. Creo que lo que deberíamos de preguntarle a la gente es si está de acuerdo que el presidente ya se ponga a trabajar. O sea, lleva 4 años en campaña sin dar resultados. La gente está en una mega crisis económica por el costo de la vida, por el desempleo, por la inseguridad, por la falta de medicamentos, y eso es real. Ahora se nos perdieron 5 millones de vacunas, un aeropuerto internacional que no acaba de funcionar en Santa Lucía, una refinería que no refina 1 litro de petróleo, pero que ya está costando 18,000 millones de pesos, un Tren Maya que todo indica que si no se construye de manera adecuada se puede colapsar por el tipo de suelo que tenemos en Quintana Roo. O sea, sus obras no están teniendo el impacto que él esperaba y él prefiere seguir en campaña haciéndole creer a la gente que nosotros, la oposición, estamos en contra de que el ejército esté en las calles. Nosotros decimos sí, pero primero queremos ver estrategia. E insisto, si es cierto esto que el informe de Encinas dice de que los jóvenes desaparecieron en el campo ahí en Iguala, pues qué grave. Entonces, hoy menos que nunca debemos de aprobar algo hasta que no se aclare realmente cuál fue la participación del ejército en la desaparición de estos jóvenes normalistas. Entonces, por un lado nos dice que pues, es otro ejército. Pues no, porque el general de hoy era coronel en ese entonces y el capitán de ahora pues, era subteniente. Entonces, yo creo que el presidente lo que tiene que es aceptar que su estrategia de seguridad es un fracaso y quitarse el orgullo y entre todos construir algo que funcione para México, porque al final a nadie nos conviene que la inseguridad siga. Te le puede tocar a tu hermano, a tu hija, a tu sobrino, a la hermana que salió a trabajar y no regresó. En fin, esto de la inseguridad no es que le afecta a unos y a otros, no, nos afecta a todos. Por eso creo que esta consulta, pues lo que él quiere es seguir en campaña y finalmente, pues no nos puede ordenar a los senadores votar como él quiere, no puede, o sea, somos un poder distinto. Él tiene que entender que no es virrey de la Nueva España, que solo es presidente, nada más. O sea, él no tiene influencia sobre los demás poderes y debe de entender que el pueblo de México no le dio la mayoría calificada y que si quiere sacar la reforma, tengo la impresión, no sé por qué, que va a acabar construyendo con el PRI. Tengo la impresión. Ojalá me equivoque. Oye, Xochitl, pero mira, yo creo que es un entramado realmente muy complicado el que vemos. Me gustaría mucho conocer tu opinión en cuanto a si de veras al presidente le importa la seguridad de los ciudadanos. Y no se trata más bien de una complicidad perversa con los militares, con el narco, para permanecer indefinidamente en el poder su partido y él, pues en ese famoso maximato del que ya se habla mucho. Yo no, en lo personal, yo no siento que haya una verdadera preocupación por una estrategia que salve vidas, que impida el cobro de derecho de piso. El presidente lo que quiere es pues seguir acumulando poder y que no termine finalmente su mandato, sino que se prolongue todos los años que sea posible. ¿Cómo ves esto? Mira, te voy a hablar de la experiencia de lo que pasó con el catálogo de registro de celulares que quisieron hacer con nuestras huellas digitales. Cuando presentaron esta iniciativa, yo advertí que era una iniciativa pues inconstitucional porque violaba tus derechos humanos. O sea, cómo tener tus huellas digitales, el libro desde tus ojos, la forma de tu cara, pero además dársela a una empresa que quién sabe dónde iba a almacenar tus datos personales, tus datos biométricos, que son datos sensibles muy importantes. Entonces yo me reuní en ese entonces con el que es subsecretario, ahora precandidato a Coahuila, y le hice una serie de sugerencias que nos podía llevar a parar con la extorsión telefónica. Por ejemplo, tú tienes un celular y si durante un día le cambias 2 o 3 veces el chip, pues está muy raro. ¿Por qué una persona tendría que cambiarle 2 chips a un celular en más de un día? O sea, pues entiendo que tenías ese celular tendría que ser inmediatamente un celular sospechoso.
Y luego si ese celular empieza a hacer cientos de llamadas consecutivas a números telefónicos consecutivos, pues más sospechoso. Entonces, hay técnicas de inteligencia artificial que tú podrías aplicar para detectar llamadas, inmediatamente cancelar ese número telefónico y cancelar ese celular, ese número de celular. Bueno, nunca quisieron avanzar porque ellos se emberrincharon en querer tener el catálogo de datos personales. Si realmente les hubiera importado la seguridad, hubiéramos podido continuar con un proyecto que buscara evitar la extorsión telefónica. Y ponle, y si además ese celular está en el reclusorio de Santa Marta, bueno, pues ya lo cancelas inmediatamente, ¿no? Es como si tienes una cuenta de banco y recibes depósitos millonarios, inmediatamente el banco te cancela la cuenta. Pues eso es lo mismo con los celulares. Pues no pudimos caminar, no les importó, ese tema ya se olvidó, y te aseguro que hoy siguen las extorsiones telefónicas a todo lo que dan, porque tú debes de recibir todos los días llamadas del supuesto cártel Jalisco Nueva Generación, donde te dicen que tiene una hermana secuestrada, y hay gente que ha caído, porque hay gente que deposita el dinero por el temor de que el hijo realmente esté secuestrado. Entonces, pues tú dices, si realmente les importara, estarían aquí con nosotros trabajando cómo resolver esos pequeños problemas o grandes problemas de inseguridad. Y así nos podemos ir con cada una de los problemas que hay. ¿Qué pasa con las chicas que denuncian que son violentadas? ¿Se les da seguimiento? Hay una persona que se para a la casa de esa jovencita que fue violentada, porque nos dijo la comisionada, recibimos 112,000 llamadas, y se les da seguimiento a esas 112,000 llamadas. O la chica en un momento de presión decidió llamar. Entonces, podrían hacer muchísimas cosas en materia de prevención del delito, muchísimas cosas en materia de justicia cívica para evitar conflictos mayores que no se hacen. ¿Por qué? Pues porque no tienen interés. Pareciera que sí hay este pacto con el narcotráfico, porque pues tenemos elecciones como la de Tamaulipas, que está en veremos si se anula o no se anula, todo parece indicar que no, pero de que influyó el crimen organizado en ciertas zonas de Tamaulipas, pues no hay duda. Y lo mismo pasó en Sinaloa. Yo hablé con mi compañero senador de Sinaloa y me contó cómo levantaron a la gente y cómo el crimen organizado estuvo operando. Y eso pues, se sabe y de alguna manera pues pareciera que el presidente está muy contento con estos grupos, o los mensajes que le manda, como ir a saludar a la mamá del Chapo, o como decirles que son seres humanos y que tienen derechos humanos y que entonces ellos pues no hay que agredirlos tanto ni matarlos en caliente. Yo no quiero que los mate en caliente, yo quiero que los detenga. Entonces yo creo que pudimos haber hecho muchísimas cosas desde el Congreso para reducir la delincuencia y no tienen interés. O sea, ellos simplemente van por sus leyes y si no salen en los términos que ellos quieren, pues ya no regresan y ya no vemos otras opciones para resolver, por ejemplo, el problema de la extorsión telefónica y sigue. Y hay soluciones técnicas a través de la inteligencia artificial para resolver estos problemas de extorsiones. Bueno, a ver, sobre los poderes y la autonomía de los poderes, Xóchitl, yo tengo la impresión de que el presidente en campaña pues ha sido muy ineficiente en términos de gobierno, pero muy eficiente en términos de comunicación, es decir, de comunicación de campaña. Ahí está su popularidad, o sea, la gente lo califica mal en seguridad, en economía, pero a él lo califica bien. Pero por el otro lado, pues ha mermado la autonomía de los poderes, o sea, definitivamente tiene la Cámara de Diputados con la parte del PRI hasta donde se ve, pues anulada y bajo sus órdenes, y el Senado, yo no alcanzo a entender ese acuerdo que dice Morena que tiene con el PRI para hacer una reformulación de la propuesta de seguridad. No sé a dónde va esa propuesta, pero me da la impresión de que el presidente pues ha avanzado mucho en mermar la autonomía del Poder Legislativo y mucho en mermar la autonomía del Poder Judicial, para no hablar de los gobernadores de los estados, a los que veo pues muy sujetos en general, sean del partido que sean, Xochitl. ¿Tú cómo ves todo esto? Mira, vamos a empezar por los gobernadores. Pues obviamente es importante revisar el pacto federal, porque la manera en que el gobierno recupera los impuestos de todos los estados, que por cierto eso no está en la Constitución. Ese es un pacto que se firmó antes la recaudación la hacía cada estado, pero en los años 80 se decidió hacer una recaudación centralizada.
y cada estado le mandaba al gobierno federal lo que le tocaba. Y ahora, pues, el gobierno federal recauda todo y le manda a los estados lo que quiere. Entonces, tiene a los estados ahorcados, tiene a los gobernadores, que muchos de ellos son pésimos administradores, siempre les falta lana, otros son muy bandidos, y entonces, pues, no se pueden pelear con el presidente porque no les llega el recurso. Creo que ese es un tema que tendríamos que revisar, el tema de la distribución de participaciones, que sea mucho más equitativa y no tan discrecional, porque pues ahorita al gobernador de Durango, con todo respeto, cuya diputada es la autora de la iniciativa en la Cámara de Diputados, qué casualidad que le salvaron la vida, porque parece que el gobernador que se fue dejó quebrado el estado, y esa diputada presentó la iniciativa y ahora la van a premiar siendo la presidenta del Tribunal de Justicia. O sea, pareciera que el paquetito con el gobernador de Durango estaba completamente armado. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de recursos económicos para salvarle el año al gobierno del estado de Durango. Ese es un tema. Todos los gobernadores tienen que estar muy preocupados para que les manden recursos para medicamentos, recursos para seguridad pública, recursos para que los maestros puedan tener sus bonos, sus apoyos. Entonces, pues difícilmente se le van a poner al brinco al presidente. Eso lo digo claramente. Y hemos visto cómo el gobernador de Hidalgo pues decidió claudicar y entregar el estado a cambio de pues algunos de impunidad inclusive. El gobernador de Quintana Roo, que seguramente estará llegando ya su nombramiento para ser embajador de Canadá. O sea, de verdad, de pena ajena, porque son gobernadores que llegan con un partido, con una propuesta, pero acaban cediendo. No sé si por bandidos o no sé si por malos administradores, pero bueno, pues ahí está la situación. Y el tema de algunos legisladores. Pues este gobierno ha sido muy eficiente en encontrarle la cola a muchos políticos, la verdad. Y este gobierno pues debe de ser muy feliz ver cómo algunos opositores se atascan, se roban el dinero, porque los va a tener agarrados, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas es que hoy para ser opositor, pues sí necesitas un tanto de muchísima decencia en tu currículum, porque lo que le pasó a Alito, ¿no? Alito muy echado para adelante hasta que detectaron que tenía una casa con no sé cuántas albercas y no sé si cine y billar, o sea, igualito a que el hijo del presidente. Entonces, creo que el gran problema de la oposición también, pues es la poca autoridad moral que a veces tienen, porque pues en el pasado abusaron del cargo público y pues a mí me pasó con Citlali, que quiso insinuar que yo era parte del cártel inmobiliario, pero ni de ninguna manera. O sea, sí hubo alguien que combatió al cártel inmobiliario, Miguel Hidalgo, una servidora, y el bandido de Víctor Hugo Romo, que lo saquea a su director general jurídico de vivir en Minería 88, donde hicieron 33 departamentos en lugar de 14, y te puedo mencionar una cantidad de obras irregulares que ahí están, que fueron denunciadas, pero que pues, afortunadamente él tenía la complicidad en ese entonces con el PRD y pues no le hicieron absolutamente nada. Entonces también ese es el otro problema de los opositores. Y en otros casos, pues sí veo organismos autónomos dispuestos a defender, por ejemplo, el INAI, muy bien. Los comisionados del INAI han cerrado filas y han aceptado que son un poder autónomo y han hecho fallos que obligan al gobierno a entregar información. Pero no así la CRE, por ejemplo, que pues, el presidente se apropió de ella y ahora, o la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que son organismos con cierta autonomía, pues que ya claudicaron. Y otros como el INE, donde pues también están dando una defensa, pero pues a ratos pareciera que hay toda una estrategia para hacerlo sentir. Digo, vi ayer a Carla Humphrey, donde decía que pues tenían derecho a tener un salario digno. Y es cierto, pues al presidente le pagan todo. Al presidente le pagan desde el teléfono, la luz, la comida, la seguridad, o sea, su sueldo le queda, pero íntegro al presidente. Entonces, pues hay organismos que defienden el salario de sus trabajadores, pero se le fueron súper encima por esa declaración. Entonces, hay una situación muy, muy perversa de esta austeridad republicana mal entendida, de que pareciera que tener salarios miserables
es el sinónimo pues, de ética, pues no, hay gente que aceptaría un salario de 90,000 pesos y le estás pagando mucho porque es un absoluto inepto, ¿no? O sea, entonces, a mí sí me parece que por la vía de los salarios han debilitado a las instituciones, por la vía de los recursos, también otras instituciones están viviendo momentos difíciles. Y por otro lado, pues también esta idea de que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE, pues no está de acuerdo, porque pues debe ser gente con ciertos perfiles y con ciertas capacidades. Entonces, el problema que yo veo es el diseño de la distribución de los recursos. El Poder Judicial, yo sí lo veo un tanto sometido, la verdad de las cosas, aunque a veces a los jueces los veo muy valientes. No está bien como el presidente culpa a un juez por liberar a unos de Ayotzinapa, siendo que a lo mejor la fiscalía no sustentó bien sus denuncias. Entonces es muy complejo, pero de entrada el descalificativo te lo llevas. Y en mi caso, pues a mí ni se atreven a hacerme una propuesta indecorosa, ni se atreven. Ni se atreven porque se van a encontrar con pared. No hay manera que me ofrezcan un cargo y que yo acepte cambiarme de partido, o no hay manera que me saquen alguna ratería en mi vida, porque pues la verdad es que no las he hecho. Pero así tendríamos que estar toda la oposición, todos tendríamos que estar súper firmes. Oye, Xóchitl, pero bueno, el presidente se ha encargado de demostrar una y otra y otra y otra vez que él está por encima de la ley. Digo, frases famosas, no me salgan con que la ley es la ley, el debido proceso es una chicanada más, hay que cambiar, amenaza con una reforma al Poder Judicial, un poco lo que te preguntaba Jaime. Y ahora lo que yo digo es, ¿qué se puede hacer en el Senado? Pues como un valladar para que el presidente no siga con esta tendencia maligna, porque fíjate lo grave que es que el propio presidente de la República quiere y lo hace violar la ley y la Constitución. Ahora con esta encuesta, con este supuesto pacto que dicen que va a haber entre los senadores del PRI y el presidente, cambiándole por ahí una cosita u otra para finalmente romper el bloque opositor. ¿Qué puede hacer el Senado? Pues para impedir que siga violándose la ley o la Constitución. ¿Estamos condenados a vivir esto los ciudadanos? Pues yo creo que uno, pues advertirle al PRI que si hace una negociación en lo oscurito, pues los votantes le van a castigar, ¿no? O sea, yo creo que eso tiene que ser una consecuencia clara de que hay ciudadanos que ya no están dispuestos a que haya impunidad a cambio de acuerdos. O sea, lo que está pasando con esta reforma a la Guardia Nacional, pues es un acuerdo producto de la impunidad, no hay duda. O sea, no llevamos a juicio político, no le quitamos el fuero a Alito a cambio de que se apruebe esta reforma. Los senadores del PRI en el Senado, yo respeto a varios y a lo mejor de manera muy intencionada o para no cargar con el peso, porque no está fácil la retórica del presidente. O sea, yo salí a la calle y una señora me dice, oiga, es que ustedes quieren quitar a la policía. O sea, la gente no entiende y pues me gritó ahí en la Alameda Central que por qué quería yo que no hubiera policías en la calle. O sea, el presidente nos gana en ese sentido diciendo una mentira y la gente se la cree, pero al final nosotros tenemos que hacer lo correcto. Yo le diría al PRI, no se hagan bolas. O sea, esa frase es de Carlos Salinas de Gortari, pero sí. A ver, ya está en la Constitución el que debe haber apoyo a las policías municipales. Ya está en la Constitución de que tiene que haber un informe de la Guardia Nacional al Senado de la República. Ya está en la Constitución que no debe de ser una guardia militar y debe de ser civil. Todo eso ya está en la Constitución. ¿A poco el presidente lo ha respetado? Pues no lo ha respetado. Entonces, que pongan ahora que serán supervisados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿el presidente lo va a aceptar? Tampoco. O sea, va a volver a ser letra muerta
y mientras el presidente no vea que se va a vencer el plazo y que tiene que convencernos, o sea, si todos los senadores del bloque opositor nos mantuviéramos firmes y ninguno tuviera cola que le pisen y no tuviera que dar su voto a cambio de impunidad, pues no hay manera que el presidente saque esto sin sentarse con nosotros a plantear una estrategia de seguridad. Pero eso lo dirá la conciencia de cada una y cada uno de los senadores. Por ejemplo, Raúl Paz, irse a Morena, ¿por qué? O sea, ¿por qué hace un mes nos decía que estaba en contra de esto y hoy? O sea, ¿qué le ofrecieron? ¿Qué negoció? ¿A cambio de qué? ¿Qué debe? Pues esa es una respuesta que él tendrá que darle a sus electores y a los ciudadanos, pero yo diría que el hecho que nos mantuviéramos unidos, el bloque opositor, obligaríamos al presidente al menos a presentarnos cuál sería una verdadera estrategia de seguridad que sí funcione, y yo le diría al PRI, háganlo por México, de verdad. Si no saca esta reforma, va a tener que sentarse con todo el bloque y de cara a los mexicanos decir qué cosas se van a mejorar para la seguridad pública, qué recursos se va a comprometer a etiquetar para el 2023 para los municipios y para los gobiernos estatales para mejorar la seguridad. O sea, imagínate que en lugar de haber tenido un sobrecosto de 300,000 millones, porque ahorita ya vamos en 18,000 millones, 360,000 millones en la refinería de Dos Bocas, cuando iba a costar 160,000 millones. O sea, si esos 200,000 millones los hubiéramos mandado a seguridad pública, los hubiéramos mandado a equipamiento a alcaldes, los hubiéramos mandado una verdadera estrategia de seguridad, seguramente los índices estarían mucho mejor ahora que los que tenemos en este momento. Bueno, y qué, digo, ya viendo hacia el futuro, Xóchitl, ¿cómo ves el 2023 en términos del bloque opositor? ¿Cómo ves el 2024 en términos de ese mismo bloque? Pues obviamente yo veo todavía algunos integrantes del bloque opositor acomodándose en Morena a cambio de migajas, que yo estoy segura que ni les van a cumplir, pero ellos, hay gente en la política que no se imagina fuera de la política, porque no sabe trabajar, porque no sabe hacer otra cosa en su vida. Yo te puedo decir claramente que yo sigo siendo ingeniera, sigo siendo empresaria, y el día en 2024, si ya no hay ningún proyecto para mí que me satisfaga o que me convenza, yo me regresaré a ser ingeniera y a volver a tomar el casco, las botas e irme a las obras, y sería tan feliz como estando en la política. Creo que todos los políticos tienen que plantearse la posibilidad de retirarse de la política y no estar brincando a otro partido simple y sencillamente porque no sabes qué hacer con tu vida. O sea, creo que sí es un momento importante, pero va a seguir habiendo fugas de gente que la van a convencer, pero también creo que hay la posibilidad de que se venga gente de Morena hacia acá, un poco harta de lo que está viendo, como el caso de Lili Telles, donde pues, salió corriendo por los pésimos resultados. Yo he hablado con varios senadores de Morena que realmente se sienten traicionados por esta decisión que se está tomando de militarizar el país. Y yo no dudaría ni tantito, ahí también estuvo bien dura la presión con ellos. Los senadores que se atrevieron a decir dentro de sus grupos parlamentarios que no querían apoyar esta iniciativa del presidente, fueron presionados de manera durísima por el propio secretario de Gobernación. O sea, casi les trajeron marcaje personal dentro del Senado, pero también de ahí hay gente que sabe que no estamos en lo correcto. Entonces van a venir todavía muchos movimientos. Yo no le tengo miedo a romper la alianza con el PRI. Si el PRI decide ya cínicamente aliarse con Morena de cara al 2024, que puede ser una opción, pues ni modo. O sea, yo me gustaría muchísimo una alianza con MC y con el PRD, que creo que son tres partidos que sí van a resistir esta presión. Xóchitl, ¿quieres ser jefa de gobierno de nuestra ciudad, verdad? A ver, cuéntanos tantito de eso. Por supuesto que sí, que levanto la mano. Yo misma me sorprendí cuando vi las encuestas, lo bien posicionada que estoy en la ciudad. Yo cuando fui senadora fue producto de justo de que tenía un buen posicionamiento porque había sido una buena alcaldesa. Yo tenía temor de no ser una buena senadora, pero bueno, finalmente me puse a trabajar, a estudiar, a estar siempre en las sesiones, a dar la pelea informada, con buena información técnica, no hablando a lo güey o peleando nomás por pelear, sino tratando siempre de argumentar lo que digo. Y lo mismo te diría, estoy lista porque tengo una propuesta para la ciudad. Sé qué hacer con el tema del agua.
el tema del agua es el tema más importante para la ciudad y como ingeniera tengo más de 30 años estudiando cómo recuperar los acuíferos en las ciudades y en el campo. Estamos haciendo muchas cosas, por ejemplo, ahora en Hidalgo con un acuífero en Apan, pero también como delegada estuve trabajando qué hacer con el acuífero del Valle de México, porque llueve tanto y esa agua se revuelve y se va al Valle de Mezquital. Tengo claro cómo entrarle al tema de la movilidad a través del transporte público y cómo recuperar los espacios públicos para que la gente tenga una mejor ciudad y sea una ciudad pensada en las personas, al coche como invitado, como dicen en Barcelona, que esté invitado, pero como eso, como un invitado. Y también he trabajado mucho este sistema de justicia cívica que te permita crear bases abajo. O sea, a lo mejor cosas tan tontas como la campaña que hicimos en la Miguel Hidalgo de quitar los tiraderos clandestinos de basura y que llevamos una señora al cívico y que fue muy viral, pero se acabó ese tiradero de basura. O sea, cosas tan sencillas que hacen que tu comunidad sea mucho más saludable, que no haya coches en doble fila, que estén bien alumbradas las calles, que estén bien balizadas, que las áreas verdes estén bien podadas. O sea, el mantenimiento de la ciudad se está cayendo a pedazos. Entonces, como que yo he estado trabajando en qué hacer con la ciudad y poderle decir a la gente por qué vale la pena voltear a una opción distinta. La izquierda que tiene 25 años gobernando la ciudad y creo que los resultados están a la vista. Esta ciudad ha perdido competitividad económica por muchas malas decisiones. Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes se han vuelto destino de inversión que tendría que estar en esta ciudad porque concentra una gran población. Entonces, temas como economía circular, creo que como ingeniera me gusta pensar cómo resolver los problemas y no solo en cómo ganar votos, sino también ganar votos a través de soluciones. No sé, hay varios candidatos en el PAN, todos muy valiosos, Lía, Kenia, Taboada, son personas que han levantado la mano y que también de ser ellos los que decida el PAN o la alianza nombrar, pues yo me sumaría. O sea, creo que no se trata solo de o yo o me voy del partido, ¿no? O sea, creo que es como cómo construimos un proyecto de ciudad, pero con números y con soluciones muy prácticas. Muy bien, pues yo te agradezco la entrevista, Xóchitl. Te agradezco que nos hayas conseguido estos minutos. Y no sé, Tere, si tú tienes alguna última pregunta. Yo nada más me quiero despedir con una anécdota, Xóchitl. Fíjate que antes de venir para hacer la entrevista hoy, estaba yo en una comida y estaba ahí el ingeniero Tartakovsky y me dice, ¿por qué te vas, Tere? Y entonces le dije, esto eran como, no sé, 5:30, cuarto para las 6. Le dije, perdónenme, me tengo que ir. Hoy es Rosh Hashanah y es un festejo de la comunidad judía importante. Me invitaron a comer y les dije, no, es que me voy porque fíjense que vamos a entrevistar a Xóchitl Gálvez. Y el ingeniero Tartakovsky me dijo, nosotros hicimos con Xóchitl Gálvez, como ingeniera, no como política, el primer edificio inteligente, creo que en Palma, Xóchitl, Palma Es óptica. 105. Sí, sí, y me dice el ingeniero, me dice, Dani, me dice, es una mujer que sabe mucho, que tiene una empresa, es una empresaria exitosa, me la saludas mucho, me dijo, porque me acuerdo de ese trabajo que hicimos hace ya muchos años, pero que fue el primer edificio inteligente en la Ciudad de México. Y pues bueno, ahora vamos a hacer una ciudad inteligente. híjole. Pero fíjate, pero una ciudad inteligente empieza por dejar de tomar decisiones muy pendejas. O sea, hay que dejar de hacer pendejadas. Esa es para mí la primera definición de una ciudad inteligente. O sea, sí, efectivamente yo tengo muchos años como ingeniera, a diferencia de muchos políticos, yo llegué por los cazadores de talento. O sea, a mí me reclutaron los cazadores de talento porque pues era creo que una mejor ingeniera que política, mi Tere. O sea, era bastante buena ingeniera. Y eso nunca lo he dejado. Siempre he querido seguir actualizándome, estudiando, y por eso en el Senado le entiendo tanto a los temas de energía, de agua, de medio ambiente, de cambio climático, porque pues finalmente la ingeniería
te ayuda a resolver los problemas cotidianos. También me acuerdo cuando fui a tu edificio, ¿te acuerdas cuando tembló? No, bueno, se los conté. Última anécdota que prometo contar. Que Pues no teníamos le hablo a suficiente. Xóchitl, mi mamá en esa época pues tenía ya 97 años, todavía vivía. Xóchitl era alcaldesa aquí en Miguel Hidalgo y le hablo y le digo, oye Xóchitl, estoy muy preocupada, mándame un perito, ayúdame, porque mi mamá, pues tengo que saber si la saco de aquí, si está en riesgo mi edificio o no. Y entonces me dijo, sí, yo te lo mando. Y yo dije, ay, ojalá no se le olvide. Pues ese mismo día en la noche llegó el perito, pero con Xóchitl Gálvez. O sea, llegó el perito con Xóchitl Gálvez y me dijo, mira, yo vengo a ver. Me dijo, no solamente vino aquí el ingeniero, veo que se trepa a la azotea y baja. Bueno, andabas feliz, Xóchitl. Pues Y sí. se los conté también en la comida, fíjate, les dije, ese es Xóchitl. Y no me No, dijo pues es que nada, no me dijo no nos, voy a ir, me dijo, sí, yo te lo mando. Y yo dije, quién sabe, a lo mejor ya pues en medio de ese de desmadre. la crisis, sí, Sí. sí. No, pues esos días trabajamos día y noche porque teníamos muchísimos vecinos preocupados por sus edificios. Pero bueno, hay mucho que hacer en la ciudad y yo sí creo que es el tiempo de las mujeres, estoy de acuerdo, pero también de las ingenieras. O sea, esta ciudad puede volver a ser lo que fue, una ciudad donde tengas calidad de vida. No tienes idea lo que es estar respirando todos los días los contaminantes que vienen de la termoeléctrica de Tula. La gente no se da cuenta. Le lloran los ojos, le duele la cabeza, se infarta, pero tiene que ver con lo que estamos respirando. Y eso se puede evitar. O sea, hay muchas cosas que podemos evitar, pero simple y sencillamente creo que no hemos querido tomar decisiones inteligentes. Por eso digo que una ciudad inteligente empieza por tomar decisiones inteligentes por parte de los políticos. O sea, la línea 12 del metro se cayó por la indolencia de mal diseño, mala construcción, mala supervisión y mal mantenimiento. Eso no puede volver a pasarle a la ciudad. Pero bueno, muchas gracias, mi querida No, Tere. a nombre de Jaime y mío, gracias, Xóchitl. Te Y mandamos gracias, un Xóchitl, que no abrazo. sea la última vez. Pues podemos hablar de muchos temas, ¿eh? Claro, Hoy nos Bueno, toca hablar de pero podemos hablar del tema eléctrico. Sería interesante que un día les explicara por qué realmente fue un desastre lo que pasó con el tema eléctrico, porque el país ni avanza, se perdió la confianza. Hay muchos temas que han pasado en el Senado y que desafortunadamente la gente pues, no acaba entendiendo sí, porque claro. se quedan con la visión del presidente. Ya el presidente sacó su reforma que quería y la energía no baja. Es más, viene un subsidio a CFE brutal, que ahora que venga el secretario de Hacienda le voy a preguntar porque están etiquetados ahí 30,000 millones de pesos que no acabo de entender por qué. Pero bueno, pues muchas gracias. Buenas Al noches. gracias, contrario, Xóchitl. Xóchitl, Un abrazo. Muchas gracias. hasta Y a luego. ustedes, gracias por habernos acompañado en esta emisión de Quiénes somos la oposición. Hoy con Xóchitl Gálvez. Bye. Muy bien, hasta luego.